¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todos los fines de semana en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Mexiquense Noticias. ¿Cómo le fue en la semana? Cuénteme cómo estuvo su semana. Espero que haya tenido, como siempre, una semana de muchos éxitos, de muchas realizaciones, pero ya lo sabe usted, sobre todo de mucha salud. Así es que bueno, contando con eso, una semana por lo demás muy interesante en términos informativos que iremos analizando a lo largo de esta emisión con un gran periodista que hemos invitado, como siempre, para que pues, nos ayude a entender los acontecimientos importantes pues, de lo que sucede en México y en el mundo. Así es que, bueno, pues ya verá usted de quién se trata. Por lo pronto, ya también usted sabe que pues aquí consideramos que una imagen vale más que 1000 palabras, así que iniciamos como siempre con las imágenes informativas de la semana. Bueno, tres son las posibilidades de que usted nos pueda enviar pues un mensaje, ¿sí? Una crítica, siempre serán bienvenidas, un comentario. Ahí aparecen en su pantalla nuestros correos, el personal, los institucionales. Sobra decir que nos daría un enorme gusto recibir cualquier comentario de parte suya, ¿sí? Nos honra mucho. Bueno, pues esperamos comentarios. ¿Y quién nos acompaña hoy aquí en Domingo 7? Vea usted. Sergio Uceta Murcio es comunicador y periodista, que en la actualidad colabora como socio consultor en la agencia Synergis y se desempeña también como consultor especializado en manejo de plataformas tecnológicas de comunicación y el desarrollo de talleres en manejo de medios, manejo de crisis y construcción de identidad pública. Ha sido director de noticieros y programas informativos de Canal 11, donde también conducía el programa Noticias con Sergio Uceta. Fue conductor de espacios informativos en Radio Fórmula y Radio Independiente de México. Fue director fundador del Canal Judicial de Televisión y también el primer director de Notimex en su etapa de Agencia de Noticias del Estado mexicano. También se desempeñó como gerente corporativo de comunicación social de Pemex y trabajó en la Crónica Presidencial durante las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Es egresado de la licenciatura de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo la especialidad en periodismo. En esa casa de estudios ha impartido clases y diversos talleres. Hoy nos acompaña en Domingo 7 Sergio Uceta Murcio. Bueno, también Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional Pajes Yergo, Micrófono de Oro, en fin. Me da mucho gusto saludar a mi amigo de muchos años, el periodista Sergio Uceta. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Enrique, encantado de estar contigo nuevamente aquí en Domingo 7. Muchas Ya, gracias por la ya invitación. no habías querido participar con nosotros, ¿eh? Me da mucho No, con gusto que mucho estés. gusto. Un gran periodista, amigo de muchos años, y me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en Domingo 7. Conocedor, Sergio, que eres ya de la dinámica del programa, si me lo permite, nos vamos hasta el jueves 3 de julio, donde le daba yo a conocer que ese día, el 3 de julio, pero del 55,
las mujeres mexicanas habrían acudido por primera vez a las urnas en unas elecciones federales. Ese día se cumplieron 70 años de que las mujeres ejercieron su derecho al voto. Habría que resaltar que en el 55 la abogada mexiquense Remedios Albertina Oceta Uribe fue una de las 4 primeras mujeres en ocupar el cargo como diputada federal. Y bueno, esta noticia, esta remembranza, me parece que es muy interesante. Digamos, más allá de lo anecdótico, porque, mire, primero reflexionar sobre cómo ha cambiado el país desde la administración de don Adolfo Ruiz Cortines, que fue la administración en la que se permitió el voto de las mujeres, ¿no? Hasta la fecha, ¿sí? Primero, hoy gobierna una mujer, ¿sí? Es la encargada del gobierno federal. Hay una mujer también en los espacios legislativos, otra en el terreno judicial. Es decir, las mujeres se han sumado de una manera extraordinaria al desarrollo, yo le diría al desarrollo político, ¿sí? De 70 años para acá, aunque en otros órdenes, por supuesto el desarrollo económico, familiar, pues lo han hecho desde siempre, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado el país, Sergio, de 70 años para acá? Pues sí, Enrique, como bien lo dices, 70 años parece mucho tiempo, pero al mismo tiempo no es tanto, ¿no? Para que las mujeres, que es un sector de la población vital y fundamental en nuestro país, pues haya podido alcanzar este derecho al voto, ¿no? Dabas tú las cifras, sí, tenemos en la actualidad una presidenta de la República, la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que la acompañan 13 gobernadoras, hay 13 mujeres gobernadoras en México, y también hay que recordar que, bueno, usando un dato reciente de la lista nominal que tiene el INE, el Instituto Nacional Electoral, de 96.6 millones de ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos que 50 millones, 50.3 millones son mujeres, ¿no? Un sector de la población fundamental, vital, sobre el cual pues hay mucho que comentar. Ha habido muchos avances efectivamente en las últimas décadas, sin embargo, como bien lo dices, todavía hay mucho camino por andar para lograr una plena equidad, una plena igualdad en cuanto a derechos, en cuanto a ingresos, en cuanto a trabajos iguales, ¿no? Para poder pagar lo mismo sin importar el género, pero creo que pues hay un camino andado en México y la mejor muestra, como tú lo dices, son las mujeres que ocupan posiciones muy relevantes tanto en la política como también pues en varias empresas, ¿no? De la iniciativa privada, en las cuales cada vez vemos más rostros femeninos, Enrique. Sí, la verdad es que dices bien, fíjate, ya, digamos, adicionando estas reflexiones que yo hacía con los datos que nos dabas, muy pertinentes por los demás, eh, el 40, pues digamos que el 40% del país en términos de las gubernaturas, de las entidades federativas, 40, 42 será más o menos, está gobernado por mujeres, por gobernadoras. ¿Cómo ha sido este tiempo? Pues mire, decía el maestro Uceta, ¿no? Parece mucho, 70 años, pero en términos, digamos, de la vida política de una nación, pues 70 años no es mucho, ¿no? Cuando hay naciones que tienen, pues 500, 600, 700, 1000 años de historia, ¿no? A lo mejor llegamos un poco tarde, Sergio, a estos derechos de la mujer, pero qué duda cabe que hoy, pues el país se beneficia de la participación y de la inteligencia de las mujeres. Sí, sin duda, creo que incluso en la casa, ¿no? En la casa de uno, pues las mujeres son realmente el pilar sobre el cual gira una familia, las decisiones relevantes, mientras los hombres tocamos temas a veces medio superficiales, las mujeres son las que toman decisiones muy relevantes, dónde van a estudiar los niños, qué hay que hacer, etcétera, ¿no? Y si eso lo trasladamos a distintos ámbitos, pues vemos ahí el peso de la decisión de las mujeres. O sea, no podemos decir que la lucha de las mujeres terminó con el derecho al voto, ¿no? El poder llegar a un cargo de elección popular.
más que nunca es fundamental y lo vemos, ¿no? Con distintos grupos, el alzar la voz y darle importancia a las necesidades que tiene este sector de la población, porque solo así se contribuye, Enrique, pues a la construcción de sociedades más inclusivas, más justas y sobre todo también más democráticas. Sí, a mí la verdad es que debo decirlo, me da un poco de pena aquellas sociedades donde todavía pues a la mujer se le tiene relegada, ¿no? En muchas de las Sí. actividades productivas de los países, donde pues a veces tienen que todavía pedir permiso para salir a la calle en fin, uno no entiende, ¿no? Porque la verdad es que se están privando de la mitad de la inteligencia de los países, ¿no? Más o menos, digamos, si pensáramos en una media más o menos, pues 50-50 en las sociedades, pues se privan de la inteligencia, del compromiso, porque ya que Sergio hablaba, y no se trata de simplemente echar porras, es que es la realidad, ¿no? Quienes hemos trabajado, en mi caso con mujeres, todo, pues uno no deja de reconocer que tienen un compromiso y un liderazgo muy interesante, pues, ¿no? Son profesionales muy comprometidas. La verdad es que, pues yo celebro que en México estemos viviendo hoy, aunque todavía, Sergio, yo terminaría con eso, la reflexión de esta nota, Sí. tenemos que seguir caminando en el respeto de los derechos de las mujeres. Así es, Enrique, y de la mano de ellas, ¿no? Porque creo que es importante, pues la convivencia, es importante, pues el reconocerles, como tú bien dices, compromiso, la responsabilidad que tienen. Tú y yo que hemos estado, pues, y que tú estás en este medio de la televisión, pues vemos que los grandes equipos están conformados por mujeres que son muy comprometidas, muy responsables en sus tareas y con las cuales, pues, se sorprende uno no de la inteligencia, de las decisiones, de la capacidad de empujar y apoyar a los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, sí es una lástima también que en algunos países en pleno siglo XXI no se reconozca esto y se les tenga totalmente nulificadas. Pero bueno, en Absolutamente. México todavía hay mucho que hacer en torno a las mujeres y creo que todos estamos comprometidos con esta causa, Enrique. Bueno, pues yo coincido absolutamente con el maestro Uceta. Y yo le diría nada más que aquí en el staff, ahorita donde estamos transmitiendo para usted, hay más mujeres trabajando, manejando las cámaras, todo, que hombres. Así es que bueno, me da mucho gusto por mis compañeras. Nos pide producción un corte, vamos a una pausa, regresamos Sergio, regresamos amigos que nos acompañan aquí a Domingo 7. No se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, el viernes 4 de julio, que por cierto pues es un día muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Le informaba que el presidente de aquella nación, Donald Trump, habría firmado la ley presupuestaria denominada One Big Beautiful Bill, o la gran hermosa ley. Yo no sé de veras los nombres quién se los pondrá, pero bueno, que contempla recortes fiscales para los ciudadanos con mayores ingresos, mayor presupuesto para defensa, más recursos para la seguridad fronteriza y aumento del 1% en el impuesto a las remesas que se mandan a otras naciones. Con esto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, se convierte en la agencia policial mejor financiada en la historia de los Estados Unidos, por arriba de otras históricas ahí. Esto tiene que ver, pues evidentemente, con el proyecto del señor Trump de deportar cientos de miles de personas al término de su administración, que por cierto ya anda pensando que podría no ser la última, ¿no? Pero ese será otro tema de más adelante. Pero pues en el marco de esto pues surge la preocupación porque como quiera, Sergio, amigos, pues ahora llegará un poco menos dinero a los paisanos mexicanos, ¿no? De los paisanos mexicanos que radican allá, a sus familiares en México. Incluso hay una propuesta por ahí de la presidenta Sheinbaum
de poder resarcir ese 1%, Sergio, que pues si lo traducimos en pesos, pues a lo mejor es importante, ¿no? Digo, si llega más, bien, pero si llega menos, pues ya es de preocupar, Sergio. Sí, así es, Enrique. Yo creo que esta prioridad que le da Donald Trump al tema de la inmigración, de controlar la migración, particularmente la que viene de México y de algunos países vecinos de nosotros, tanto de Centro como de Sudamérica, pues tiene varias repercusiones y sobre todo impactos, ¿no? En tiene varias aristas, digamos. Primero, lo que tú decías, ¿no? No hay otra agencia federal de seguridad pública en Estados Unidos que tenga un presupuesto como el que le está asignando este año Donald Trump, ¿no? 75.000 millones de dólares. Imagínate, al ICE hasta el 2029, donde van a contratar 100.000 nuevos agentes y pretenden construir centros de detención para más de 100.000 personas adicionales, ¿no? A las que tiene ahora. Yo ahí me preguntaría, Enrique, y le preguntaría al auditorio, ¿no estará Donald Trump creando un monstruo dentro de la Unión Americana que luego genere distorsiones fuertes, ¿no? En la política de Estados Unidos y sobre todo celos y algunas Con exigencias otras, también de otras agencias importantes como el FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, ¿no? Esa parte, digamos, que le va a pegar a Estados Unidos es importante. Y bueno, en lo que nos pega a México, tienes toda la razón. Seguramente va a haber una afectación en el flujo de remesas, en las cantidades que llegan a nuestro país. Ya ves que mes con mes más bien veíamos récords, ¿no? De incremento de las remesas. Y ahora seguramente si el gobierno mexicano, ya la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, va a haber un impacto y vamos a ver de qué nivel es ese impacto y también si el gobierno mexicano tiene la capacidad de resarcir algo de esta pérdida que viene para las familias que se benefician de las remesas que nos llegan de allá de la Unión Americana, Enrique. fíjate, yo pues, quisiera, ¿no? Es más un deseo ¿no? Que tener conocimiento de que se pudiera hacer, porque habría que revisar las finanzas, que también pues sería un esfuerzo presupuestal importante. Eh, y creo que sería complicado la articulación de la devolución de esa cantidad. A lo mejor se tendría que hacer a través de alguna pues institución donde se registrara lo que se va a enviar Ujú. a los familiares y ahí a lo mejor resarcir el 1% de, no sé, a lo mejor a través de un banco, no sé, ojalá se haga, sí, pero y yo coincidiría también contigo en, pues, a ver si no se crea una superdependencia en Estados Unidos, porque, a ver, no es que uno se guíe por las series de televisión y las películas, pero, Ujú. a ver, es sabido, pues, que cuando convergen, pues, a lo mejor la policía estatal de algún estado de los Estados Unidos con el Buró Federal de Investigaciones o la DEA, siempre se pelean quién tiene la jurisdicción sobre determinado tema, Sergio, ¿no? No es una cosa que nos Así es. estemos inventando el maestro Zeta y yo, porque son muy celosos pues de sus atribuciones, ¿no? Entonces, pues si hay una cosa de estas, me parece que, pues, no sé, entre la policía de los estados fronterizos, la Border Patrol, las de los condados, pues a ver cómo se organiza, ¿no, maestro? Sí, fíjate que algo que también hemos visto en las últimas semanas y los últimos días, Enrique, y amigos del auditorio, es la soberbia con la que actúan los agentes del ICE, ¿no? La violencia con la que llegan a parques públicos donde es zona de migrantes, de inmigrantes, a ciertos barrios, incluso esperan a la gente pues disfrazados, vestidos de civiles, y los Sí. sorprende, ¿no? Aún personas que tienen sus papeles en regla, pero primero detienen y luego ya averiguan, ¿no? Cuál es la situación de las personas. Creo que esta actitud de soberbia también le va a acarrear, como bien dices, a los agentes del ICE problemas, tanto con los niveles locales y también con los niveles, con las otras agencias federales, ¿no? Porque pues ahorita es, digamos, la niña de los ojos de Donald Trump en esta nueva administración, la segunda
del magnate de Estados Unidos, pero seguramente va a generar muchos problemas que ya se están dando, violaciones a derechos humanos, casos de escándalo que llegan a los medios de Estados Unidos, a la prensa local, también pues tienen repercusión en los medios a nivel nacional en la Unión Americana, pero también a nivel internacional. Entonces, ¿qué tan costoso va a ser esto para la imagen del gobierno de Donald Trump? Pues lo veremos próximamente, Enrique. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que tendrá un costo, porque mire, uno podría pensar, pues que sí, a lo mejor los que están con el MAGA, ¿no? Con este movimiento de Trump, los conservadores, a lo mejor los que no votan, pero cuando votan republicano, o los propios republicanos, pues seguramente muchos de ellos estarán a favor de estas medidas. Hay que decirlo, en el Senado muchos senadores republicanos no estuvieron a favor de esto, porque en un principio era un 5, luego lo bajaron a un 3 y luego quedó en un 1. Bueno, pero hay que decir que muchos senadores republicanos no estaban de acuerdo con esto. Y yo le Ujú. voy a decir, me parece que estas acciones de Trump le están hablando a sus votantes, ¿sí? A la gente que vota por él. Y más aún, si me lo permite, a quienes coinciden con él en el movimiento MAGA. Ni siquiera a los republicanos, ¿no? Porque en los republicanos también hay quienes pues, consideran que de pronto son muy excesivas sus políticas. Así es que me parece que tiene contentos a los de MAGA, sí. Vamos a ver al final pues cómo termina este asunto, pero por lo pronto pues es el 1%. Bueno, vamos hasta el sábado 5 de julio donde le va a conocer que el Jardín Botánico, que es precioso, de veras es precioso, ahí lo tiene en su pantalla, el Cosmovitral, había celebrado 45 años como uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Toluca. El edificio donde se sitúa el Cosmovitral fue construido entre los años 1909 y 1933, fungiendo durante décadas como el mercado 16 de septiembre. A mediados de los años 70, el gobierno estatal decidió transformar el inmueble en un espacio para el arte, la ciencia y la naturaleza. Para ello se requirió al pintor, muralista y escultor mexiquense Leopoldo Flores, quien junto a un equipo de 60 artesanos fabricó e instaló los más de 45 toneladas de vidrio que componen los 71 vitrales decorativos del inmueble. Finalmente, el 5 de julio de 1980 se inauguró oficialmente como el Jardín Botánico Cosmovitral. Yo no recuerdo, la verdad, uno pues que tenga o tan grandes, bueno, en algunas iglesias, por supuesto, no, pero pues yo no recuerdo un edificio con tantos vitrales, la verdad, y de esas dimensiones. ¿Cómo hay espacios pues que son, digamos, un sello muy particular, un sello de agua, ¿no? En las ciudades importantes del mundo, Sergio, ¿no? En Toluca, pues qué duda cabe que los portales, por supuesto, ¿no? Pero el Cosmovitral forma parte de la personalidad y de la esencia de la capital del Estado de México. Sí, así es, pues es un referente, ¿no? Es un lugar obligado al cual uno debe de ir, debe visitar y qué mejor oportunidad ahora de acudir, ¿no? Al Cosmovitral. Ahí, como bien dices, pues más de 70 paneles de vidrio emplomado, ¿no? Y 400 especies vegetales nacionales e internacionales. Y la figura esta emblemática del hombre sol, ¿no? Que representa una figura humana conectada simbólicamente con el universo mediante luz natural y color, ¿no? Entonces, una maravilla, Enrique, que está ahí en la capital mexiquense y que creo que todo mundo, si la gente todavía no lo conoce, pues es un punto fundamental para ir, para visitar y sobre todo para reconocer el trabajo de Leopoldo Flores, ¿no? Es un gran artista mexicano. Fíjate que si tú has ido al edificio central de la Corte, ahí también hay unos murales donde Leopoldo Flores también plasma su concepto de la Absolutamente, justicia y así, ¿eh? Y así absolutamente. en distintos recintos y lugares, ¿no? Entonces, pues este Cosmovitral, pues es un referente y es una buena noticia, ¿no? Aquí en Domingo 7 el poder
celebrar este 45 aniversario de Sí. este emblemático lugar, Enrique. Es un lugar precioso de veras, de ahora dedicado al arte, a la cultura. Fíjate, me acordaba ahora que mencionabas a esta figura central, ¿no? Está en medio del sol, el hombre. Siempre que lo veo me recuerda a dos figuras, Sergio. Primero Ajá. al hombre del Vitruvio, no sé por qué, quizá por la posición, ¿no? Y me Mm. recuerda también esta pintura que está en la bóveda, eh, eh, en, eh, déjame acordar, que es de José Clemente Orozco, allá en Guadalajara, En el Hospicio en el Cabañas. Hospicio Cabañas. Gracias por Ujú. acordarte. Pues tienen estas similitudes, ¿no? Que es finalmente una visión antropológica, ¿no? Sí, sí artística, pero la representación del hombre, digamos, alguien ahora diría, bueno, ¿por qué una mujer no? Bueno, digamos que el arte también tuvo sus momentos, ¿no? Donde las representaciones recaían en uno o en otro, según las épocas, pero qué duda cabe que tiene esta visión pues finalmente de un retrato del ser humano, ¿no? Más allá de géneros, ¿no? Y eso es muy hermoso cuando lo llevas al arte, Sergio. Sí, así es. Bueno, hablemos que es una figura humana, Enrique, que pues conecta, digamos, lo terrenal con lo universal, ¿no? Con un hombre o una mujer, esta figura humana que está ahí en el centro de Cosmovitral, efectivamente tiene mucha similitud con las figuras que tú mencionas. Y pues es esta conexión, ¿no? El poder conectar lo que es la luz, que también está Sí, estratégicamente pues construido para poder aprovechar tanto la luz del sol. Es una maravilla tanto en el día particularmente, a ciertas horas, pero en la noche también tiene su encanto este lugar. O sea, creo que pues un recinto indispensable, es un recinto que hay que aprovechar y sobre todo pues también que nos recuerda pues de que somos terrenales, pero que también tenemos cada uno de nosotros en nuestro entorno, en nuestro ambiente, tanto personal como familiar, laboral, y en otro tipo de entornos, estamos con esta conexión con el universo, ¿no? Entonces es un lugar de verdad maravilloso que pues aprovechen el fin de semana o los días que tengan la posibilidad de hacerlo, de ir a conocerlo, de recorrerlo, porque no solamente es el Cosmovitral, sino también el Jardín Botánico, y es un punto de interés cultural fundamental en el Estado de México, ¿no? Entonces, es un recorrido donde arte y naturaleza convergen en un entorno público, lo cual pues lo hace también único, Enrique. bueno, pues ve usted por qué lo invitamos. Pues es un gran periodista. Bueno, déjame un corte, Sergio. Acompáñenos una pausa aquí en Domingo 7 y regresamos con más de inmediato. No se vayan. Bueno, así llegamos al domingo 6 de julio, donde él informaba que el gobierno del Estado de México habría anunciado que buscaría ampliar los servicios del Mexibus y el Toribus para beneficio de los mexiquenses, como parte integral para la zona oriente de la entidad. Para este asunto se van a destinar 11.800 millones de pesos con el objetivo de realizar pavimentación masiva de las calles, la construcción de 1.000 kilómetros de senderos seguros y la chatarrización de unidades de transporte obsoletas. Y cuando daba yo esta nota, no podía yo dejar de acordarme. Pues mire, yo la verdad es que a fin de cuentas mexiquense me tocó pues aquellos camiones en los que me iba yo a la secundaria, luego pues a la prepa o a la universidad, ¿no? Que eran camiones espantosos, ¿no? No, 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 no. Me decía nuestro productor, los delfines, no, fíjate, pues los delfines operaban en la capital del país, en la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Pero en el Estado de México había unos, ¿no? Ahí bueno, ahí en San Bartolo, Naucalpan, ¿no?
pero eran muchos, eran de verdadero terror, ¿no? Entre cómo manejaban los choferes y el estado de los propios camiones. Afortunadamente cada vez más vemos transportes modernos, eh, menos contaminantes, algunos incluso ya no contaminantes, ¿no? Con motores eléctricos. Eh, ¿Cómo también, Sergio, a través del propio transporte público, va uno observando el desarrollo y avance de los países y de las entidades? Sí, así es, Enrique. Y bueno, esto que mencionas, bueno, la zona oriente del Estado de México, pues sí ha crecido y es necesario el fortalecer la conectividad, ¿no? Por la cantidad de demanda que hay de la población, tanto la población que ahí habita y que se tiene que mover a lo mejor al otro lado del Estado de México o a lo mejor tiene que venir a la Ciudad de México. Pero es una obra que, fíjate, lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de este plan, es un plan integral, es decir, se ve de forma integral porque no solamente puedes ver la cuestión de transporte público en forma aislada, tienes que ver una serie de componentes, como por ejemplo, pues la pavimentación masiva de algunas vialidades que son prioritarias, también los senderos seguros que tú mencionas, el camina libre, camina segura, sobre todo particularmente para las mujeres, las niñas, las luminarias, la construcción y ampliación de puentes vehiculares, ¿no? El puente del Periférico Oriente, que hay que recordar que fueron dañados por los sismos, ¿no? De 2017-2021, y entonces esto ayuda a que se fortalezca la conectividad regional y también este programa que mencionas de la chatarrización de unidades obsoletas, ¿no? Hay que retirar, digamos, estos vehículos que lo que hacen es contaminar tanto el ambiente como el ruido que generan y las condiciones de inseguridad para los pasajeros, ¿no? Entonces, me gusta el plan porque es un plan integral, Enrique. Sí, yo coincido contigo, porque de otra manera no funcionan, Sergio. Es decir, si no Así son es. planes que vayan de la mano con otras acciones, no funcionan. Resuelven una cosa, al rato se descompone otra. Tienen que ser, digo, este proyecto, eh, pues que abarca, ¿no? Digo, que va a involucrar a los tres niveles de gobierno, por supuesto, Ujú. pero que ha estado empujando mucho la presidenta y la gobernadora de toda la zona oriente. Es muy importante, va a ser un gran detonador, Sergio. Así es, y beneficia a 10 millones de personas, que viven en esta zona del Estado de Que hay México. países que tienen menos habitantes que esos, Totalmente, ¿no? totalmente. Imagínate, 10 millones de personas. Si lo pones en el contexto del total de la población que tiene el Estado de México, estás hablando, pues que casi la mitad, ¿no? La verdad es que es un gran proyecto. Yo Sí. cuando informábamos acerca de los alcances de este proyecto, decía yo, bueno, eh, generalmente pues se habla de municipios, no, vamos a hacer en tal lugar, tal, pero 10 millones es un enorme, enorme proyecto. Ya nada más pensar a la cantidad de gente que le vas a cambiar la vida, ¿sí? No solamente la gente que vive ahí, porque cuando ya tiene Claro. conectividad de estas zonas con otras, pues en realidad mucha gente que no vive ahí y trabaja ahí, o al revés, pues también se van a ver beneficiados, Sergio. Sí, así es. Y fíjate que también vale la pena destacar el esfuerzo coordinado, ¿no? Entre dependencias federales, como dices, estatales y varios municipios del Estado de México. Tenemos Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nesa, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlanepantla y el Valle de Chalco, ¿no? Y es realmente uno de los mayores programas de rescate urbano, que habría que verlo también así en la historia del Estado de México y de México, del país, ¿eh? Entonces, no hay que, no hay que perder de vista y dimensionar este programa, que luego también con tanta noticia que hay en los medios de comunicación, tantas cosas que pasan en México y el mundo, se nos olvida, pero estas sí son verdaderas obras de beneficio para la población, Enrique. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Y déjame ir hasta el lunes 7 de julio, donde le da a conocer que el empresario eh, sudafricano-americano, Elon Musk, a la sazón, pues dicen algunos, el hombre más rico del mundo,
habría anunciado la creación de un nuevo movimiento político llamado Partido de América, ¿sí? El cual va dirigido a devolver la libertad de los norteamericanos y romper el sistema, bueno, pues bipartidista, ¿no? Dominado por demócratas y republicanos. Este anuncio se basó en una encuesta en X, la cual obtuvo el 65% de apoyo a favor del partido. Ante ello, el presidente Trump criticó la iniciativa como ridícula y afirmó que no va a beneficiar a los ciudadanos. Bueno, a ver, aquí tendríamos que recuperar primero, yo se lo decía, no recuerdo si en el programa pasado, que decía, mire, no es que sea uno un gran analista, pero yo de veras, muy lejos de serlo, desde el anuncio del presidente Trump de que se sumaba a Elon Musk a su equipo de trabajo, dije, van a durar la víspera. Y le voy a decir por qué, por dos cosas. Primero, los egos, que son muy grandes de los dos. Y en segunda, meta usted en una oficina al hombre más rico del mundo y al hombre más poderoso del mundo. No caben en una oficina, créamelo. No caben porque los dos están acostumbrados a hacer lo que piensan, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando uno dice, pero yo soy, perdóname, pero yo soy el hombre más rico del mundo, ¿qué me vas a enseñar a mí? Y el otro, bueno, sí, pero yo soy el más poderoso, ¿no? Entonces, era digamos, era crónica de un pleito anunciado, ¿no? Parafraseando el libro del gran Gabo. Y ahora pues terminó el asunto entre acusaciones de que no, él está en la lista y en los videos y el otro, y no, a ver qué se mete, y cosas horribles. Pero bueno, el tema termina con Elon Musk en la intención de formar un partido. Cierto es que Estados Unidos pues tiene dos fuerzas políticas, aunque pues hay la posibilidad de ir por la vía digamos, libre. Lo hemos visto, en algún momento ha habido candidatos por la libre, ¿no? Pero pues, les falta toda la infraestructura de estos dos grandes partidos históricos en los Estados Unidos. No sé si pues tengas tú una opinión favorable sobre esto, Sergio, pero si cualquiera que sea la opinión, pues estarás de acuerdo conmigo en que complicado sí sería, ¿no? Y muy complicado. Y bien lo dices, el corral es muy pequeño para semejantes pavos reales, ¿no? Sí, Entonces, absolutamente. quién, quién manda a quién? O sea, el hombre más rico del mundo y el más poderoso de la nación más poderosa de la Tierra, bueno, el choque era inminente, como bien lo dices, ¿no? Yo creo que es parte de un episodio de confrontación que se va a dar y de competencia de una guerra de fuercitas entre Donald Trump y Elon Musk, ¿no? Y Elon Musk, pues también parado, digamos, en la cima del mundo empresarial, eh, ya conquistó el espacio con su empresa de cohetes, X-Space, ¿no? Space. Y pues, ¿qué le va a impedir a él en su Claro, cabeza claro, el conquistar el poder, ¿no? El poder de la Casa Blanca. Entonces, el dinero lo tiene, Enrique, el poder absolutamente. económico lo tiene. Sin embargo, bueno, sabemos que Washington funciona y la política en Washington funciona de una manera diferente a lo mejor a lo que tiene en mente Elon Musk, ¿no? Y tener a Donald Trump ya no como aliado, sino como rival, le va a complicar mucho las cosas a este magnate. Espérate a que en una de estas, algunos de los apellidos icónicos de la política de los Estados Unidos, pues se fichen con este nuevo partido, ¿no? Pienso Ujú. en, a lo mejor en un Bush, en un Kennedy, ¿no? Puf, ¿no? Ya, porque así es finalmente. Tú como bien comentas, los recursos para hacer grande el partido lo tienen. Ahora pues habrá que esperar finalmente qué dicen los norteamericanos y qué dicen los actores políticos, porque evidentemente pues un partido nuevo sin figuras políticas pues tendría que pagar el costo de aprendizaje y el costo de tiempo pues por muchos años, ¿no? Si la idea es ir creando cuadros, ¿no? Pero si Claro. figuras ya conocidas empiezan a coincidir con esta idea y se van a un partido,
pues a lo mejor la historia política de los Estados Unidos podría cambiar, Sergio. Sí, podría ser una tercera vía, ¿no? Y como bien dices, pues Elon Musk tiene el dinero, los recursos para poder de alguna manera convencer a a estos apellidos de heráldicos, ¿no? De la política estadounidense. Pero también yo creo que Elon Musk, fíjate, en su apuesta por alcanzar la política y poder llegar a la Casa Blanca, también le apuesta a la tecnología, le apuesta a los algoritmos y le apuesta también a las nuevas generaciones, Enrique, no olvidemos eso. Él pudiera muy bien también apostarle a una nueva escuela de cuadros políticos que hagan política de una manera diferente. ¿Qué tanto puede tener éxito en la Unión Americana con un personaje como Trump, que sigue siendo muy popular y que en este segundo mandato va a hacer todo lo posible, como bien decías tú al principio del programa, a lo mejor para brincar hasta un tercer mandato, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, y esto te acordarás de mí más adelante, va a ser un recurrente choque de colosos, de gigantes Sí, de la política con sí, Donald pues Trump sí. y de la economía y la tecnología con Elon Musk. O sea, se Es puede que convertir Elon Musk en un problema severo para Donald Trump, ¿no? yo creo que lamenta mucho el día en que lo invitó a trabajar. Bueno, vámonos a una pausa, Sergio, y regresamos con los 2 días que nos faltan por analizar. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, el martes 8 de julio le informaba que la presidenta de la República habría firmado la iniciativa de ley y cambios constitucionales para combatir el delito de extorsión. Detalló que el gobierno federal expone que cualquier persona que sea víctima de una extorsión vía telefónica o de forma presencial puede llamar al 089, hacerlo de manera anónima. Enseguida se iniciará un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales que únicamente se dedicaban al secuestro. Ahora también será para investigar la extorsión. Mire, pues estos dos crímenes me parecen de los más espantosos que hay. Bueno, hombre, cuando uno revisa, no digamos, el, eh, el número de actividades delincuenciales, ¿no? El robo a mano armada, el robo con violencia, el robo a casa habitación, la violación, el secuestro, todos estos son verdaderamente de terror, ¿no? Todo lo que implique una violencia contra el otro. Ahora, el secuestro me parece que es de los crímenes más deleznables que hay. Pero la extorsión, híjole, pero personas que con un enorme esfuerzo ponen un negocio. Ya no hable usted de negociotes, ¿no? Dice, oiga, llegaron a extorsionar ahí a este señor que tiene una empresa de 200 trabajadores. Tampoco está bien, ¿no? Por supuesto, no, no. Simplemente lo pongo para comparar lo que se hace ahora, que van a una tortillería, ¿no? Van a una estética donde, pues si tienen 5 clientes al día, pues ya les va bien. Y entonces los dueños tienen que estar pagando ya, pues de pronto ni lo que sacan, porque la amenaza es a sus vidas, a las de sus familiares, quemarles el establecimiento. Terrible, terrible. Mire, hay lugares, pues no quiero decir, pero algunos lugares, por ejemplo en Morelos, cuando menos en la administración gubernamental pasada, donde pues, la mayoría de los negocios en esos municipios están cerrados, porque pues había una actividad del derecho de piso bárbara, ¿no? Entonces, sí es un tema, y ahora, este es un tema también que me parece muy importante, sustantivo, que lo decía la presidenta, es que se van a perseguir de oficio. ¿Sí? No hay necesidad de ir a levantar un acta, se van a perseguir de oficio. Y ese es un cambio sustantivo, Sergio. Y fíjate que
Imagínate el tamaño del problema que el gobierno federal tuvo que estructurar una estrategia nacional específicamente contra el delito de la extorsión, ¿no? No hay peor impuesto criminal para los mexicanos, para la sociedad mexicana, para los pequeños emprendedores, Enrique, que la extorsión. Y entre los delitos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que se ha reducido la incidencia de algunos de los delitos principales como el homicidio, el feminicidio, el robo con violencia y el secuestro que tú hablabas. Pero en el caso de la extorsión, fíjate que desde el año 2019 no ha bajado, incluso se ha incrementado en 28%, por lo menos en el primer semestre de este año, ¿no? Entonces, está catalogado como uno de los delitos de mayor impacto, porque no solamente deriva en el hecho de que le quitan el dinero, que le roban el dinero a la gente que, como bien dices tú, lo gana con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, sino que deriva en asesinatos cuando las víctimas pues se niegan a pagar esto porque no les es posible, ¿no? Entonces, pues es una industria ya muy bien constituida y qué bueno que pues se esté poniendo el acento en este delito que tanto lastima a la sociedad mexicana, porque cómo se ha multiplicado y las imágenes que vemos tanto en la televisión como en las redes sociales de extorsiones, de que llegan a cobrar el derecho de piso, son deleznables, Enrique. Sí, la verdad es que son muy dolorosas y repito, por supuesto que preocupa que lo hagan con negocios grandes, con empresas, pero sabiendo lo complicado que es poner un negocio, ¿no? Lo que representa en términos de esfuerzo económico, familiar, y lo que representa en términos de esperanza, ¿no? De la familia, de salir adelante a través de un proyecto modesto, ¿no? De los emprendedores, de los microcomercios, ¿no? Que alguien llegue a quitarles la lana, me parece horrible, ¿no? Digo, de veras, es muy doloroso. Y la propia presidenta y la gobernadora aquí en el estado hablaban de eso y decían, no, no, a ver, esto no puede suceder y tenemos que, en cuanto se echó a andar esta estrategia, igual aquí en el gobierno del Estado de México dijeron, nosotros nos sumamos a esta estrategia nacional, porque realmente es, y mira, más allá de eso, es uno de los delitos que le generan a la sociedad más dolor y frustración, Sergio. Así es, y fíjate que son 8 estados los que concentran el 66% de las extorsiones a nivel nacional. Estamos hablando de Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Y bueno, en algunas de esas entidades no debemos olvidar que operan pues, algunos de los carteles más o cárteles más poderosos de México, pero eso también no quita de que en algunas localidades operen bandas de delincuencia que son grupos criminales locales, asociados a lo mejor a estas grandes bandas criminales o que actúan bajo pues, su propia iniciativa, ¿no? Pero es un fenómeno que, como bien dices, cómo lastima, cómo duele. Y qué bueno, yo la verdad me congratulo de que el gobierno de la República esté poniendo el acento y que se sumen en varios estados, como es el caso del Estado de México, porque la gente ya no puede tolerar esto, Enrique. Hay miles de personas, cientos de miles de personas que, como bien dices, con todo el esfuerzo, con los ahorros, con algunos otros emprendedores ponen un negocio y viene esta plaga, este impuesto criminal que es la extorsión y termina con cualquier sueño. Pues yo me quedo con estas palabras del maestro Z y llegamos así al miércoles 9 de julio, donde le daba a conocer que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, habrían mantenido una reunión para iniciar los trabajos de transición. A través de un comunicado, la Suprema Corte detalló que el encuentro se habría realizado en la sede del Alto Tribunal con un diálogo abierto, cordial, fructífero y un ánimo de transparencia en el que se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición de la Corte con el compromiso de integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana. Es decir, se inicia pues el proceso de que tú lo has vivido, ¿no? De entrega-recepción en muchas de tus responsabilidades, Sergio, eh, Ujú. pues que es un proceso administrativo, ¿no? Más allá
de pues el elemento político que podría tener a lo mejor en esta circunstancia, que a mí me parece pues que habría que felicitar a los actores que están involucrados en esto, que lo han estado haciendo de manera muy institucional, civilizada, pues que es como queremos que en México se operen los cambios, maestro. Pues mira, yo creo que este va más allá de un cambio administrativo, mi querido Sí, Enrique, claro. porque creo que se cierra una etapa importante del Poder Judicial de la Federación y se va a iniciar otra etapa diferente, ¿no? Vamos a ver cómo viene. Creo que pues se tiene que dar en términos de civilidad esta transición como está ocurriendo. Es un proceso que ya está encima, Enrique, si tomamos en cuenta que el próximo 1 de septiembre ya deben de estar tomando posesión pues, los nuevos ministros, los magistrados, los jueces, ¿no? Que fueron electos el pasado 1 de junio en esta elección extraordinaria de cargos judiciales. Y bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el emblema, digamos, ¿no? Es el máximo tribunal del país, pero es el principal órgano de impartición de justicia del Poder Judicial de la Federación. Y creo que sí termina una época importante del Poder Judicial, se va a iniciar otra. Vamos a ver, y creo que cuanto antes mejor, que se vayan acercando, que se vayan empapando, que vayan teniendo el conocimiento de toda la información para poder ir preparando pues su llegada, ¿no? En esta nueva etapa del Poder Judicial. Yo coincido contigo y yo pues, le pediría al maestro Zeta nada más que comentáramos, porque se dieron, sí, todas estas notas que ya le comentamos, pero hubo, digamos, informaciones fuertes, sí, que no quisiera yo dejar de lado, nada más consignarlas, porque han continuado, por ejemplo, las fuertes lluvias en Estados Unidos y esta Mm. crecida repentina del Guadalupe, del río Guadalupe, ahí en el condado de Kerr, en Texas, que dejó pues decenas de personas atrapadas, desaparecidas, ¿sí? Allá en Nuevo México, la fuerte corriente de agua generada por intensas lluvias arrastró una casa completa río abajo en Ruidoso, Nuevo México. A ver si podemos tener ahí está el video. No, bueno. A Ujú. ver, lo vamos a repetir ahorita para que lo vea usted de manera más clara. Ahí va. A ver. Mire, hay una casa completa, ¿no? Qué horror. Y en Japón, la ciudad de Tokio fue afectada también por intensas lluvias torrenciales, lo que llevó a la activación de alertas por riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamiento de tierra. Pues el mundo, la naturaleza, mostrando su poder destructor cuando pues hemos tratado muy mal a la naturaleza, ¿no? Los fenómenos de calentamiento global, que hay quien sigue insistiendo en que es un mito, como el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero que bueno, pues nos muestran con estas imágenes lo que pasó hace poco en España, en una provincia de España, lo que ha estado pasando en muchos lugares en México con lluvias atípicas que no se veían antes. Bueno, pues esa es digamos, la forma que la naturaleza, el medio ambiente, ¿sí? Pues tiene para manifestar pues, la inconformidad con el trato que le hemos dado a los seres humanos en los últimos años, Sergio. Pues sí, son imágenes muy lamentables, muy fuertes. Estas lluvias torrenciales, realmente, pues en países como México estamos a lo mejor más acostumbrados, ¿no? A ver estas situaciones porque las hemos vivido recurrentemente, pero en los países del primer mundo es difícil ver este tipo de imágenes, ¿no? Donde la gente se ve afectada por fenómenos naturales tan fuertes. Sí, están acostumbrados a los tornados, sí a otros Pero tipos no de es, fenómenos, pero no así estas lluvias, ¿no? Que son torrenciales y que arrastran, viene la crecida del río y arrastra con todo. pues mire, ahí como se las estamos presentando. Pues ahí está la información, ahí está esta semana y pues el periodista que nos hizo favor de acompañarnos, yo le agradezco al maestro Uceta el que haya aceptado participar con nosotros en una emisión más de Domingo 7. Sergio, muchas gracias por tu, por tu compañía y muchas gracias por tu experiencia y
y tu inteligencia y tu mesura en los comentarios. No, muchísimas gracias, Enrique, a ti, gracias por la invitación y trataré de estar más seguido aquí contigo cuando tú me invites con mucho gusto. Será Y un, gracias a la... será un privilegio. Hoy aquí en Al Domingo contrario. 7, el maestro Sergio Uceta. Gracias a usted por habernos acompañado. Como siempre, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Mexicanos Noticias, que tenga usted un venturoso fin y principio de semana. Buenas tardes y hasta el próximo.